Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo declaraciones extremadamente fuertes, precisamente sobre la revocación del mandato, sobre esto que le venimos nosotros compartiendo desde muy temprano, que es pues esa consulta de la revocación del mandato que determina la Suprema Corte de Justicia se tiene que hacer, eso le ordena al INE, pase lo que pase, se lo ordenan después de la determinación de dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente incluso se pone a hablar de, bueno, lo importante que es que resulta este ejercicio, habla de cómo está él muy feliz, que le gustó mucho celebrar noticias que considera buenas, así dijo, ante esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, habló de las tácticas dilatorias del INE, que los mismos ciudadanos deben de sortear, de superar mecanismos para que exista la democracia, así lo planteó el presidente López Obrador desde el primer instante, y cierra hablando de una situación verdaderamente lamentable de cómo es que se protegía a los candidatos. Me parece que se refiere directamente a Enrique Peña Nieto, de cómo es que vamos a poner este porque está guapo y voy a votar por este porque está guapo, pero hay que protegerlo, hay que ponerle bien el maquillaje, hay que hacerle la idea de que es un príncipe, ponle el prompter, cuídalo en la entrevista, Loretito, no lo maltrates para que quede él como el presidente, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo plantea el presidente López Obrador ahí en la conferencia de prensa mañanera. Muy interesante esto que dice. Le digo, fue una conferencia muy fuerte, a pesar de ser corta, fue muy fuerte. En la conferencia el presidente López Obrador, primero, bueno, desea una feliz Navidad y junto al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informa las acciones para garantizar la defensa, protección y ejercicio de los derechos humanos, pero llega un punto en el que Encinas habla de la implementación y los trabajos de la ley de amnistía. Hay un dato que me llama mucho la atención. El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, da a conocer que se han presentado 1.798 solicitudes de amnistía, de las cuales al momento han analizado 1.003 y que declaran improcedentes 900 casos. Entonces, pues, ¿de qué sirve esta ley de amnistía, no? Si la mayoría, o sea, estamos hablando de solamente 103 casos, 103 almas, 103 personas que consiguieron tal vez su libertad al plantear su caso, pero otros 900 que no. No, o sea, está pues muy preocupante si usted me lo pregunta a mí, la verdad es que es terrible. En la conferencia de prensa mañanera hablando de derechos humanos, nuestro compañero y amigo, periodista independiente y documentalista Daniel Marmolejo, le dice al presidente López Obrador que tiene, pues vamos, tiene riesgo, que hay un riesgo que enfrenta en su vida Daniel Marmolejo y que es muy serio, que una persona que ya fue ejecutada le advirtió que se protegiera y le pide de manera considerada al presidente López Obrador le permita entregar información muy sensible a sus secretarios. No es lo único. María Luisa Estrada, usted la conoce, ha estado en este espacio varias veces, vuelve a la conferencia de prensa mañanera, María Luisa Estrada de la Guillotina Política, e insiste al presidente López Obrador que en su denuncia el mecanismo de protección a periodistas, activistas y luchadores de los derechos humanos, luego de que con una investigación asegura que está este instituto, este mecanismo coludido con las empresas de seguridad de Genaro García Luna, específicamente con su hermana Esperanza García Luna, pues le asegura el presidente que tan pronto se lo planteó hace ya varios meses en la mañanera, a pesar de que el mismo presidente López Obrador le prometió que podría presentar los datos al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Al día siguiente, Noemí Veraz la vetó de la mañanera por casi 7 meses y le llegaron casi 200 amenazas. Algo que planteamos aquí en Sin Censura. Aquí estuvo María Luisa Estrada en Sin Censura haciendo este tipo de denuncias. Denunció que no es la única que enfrenta este tipo de persecución, que el titular del mecanismo, Jorge Ruiz, incluso le retiró, disculpe usted, del mecanismo a nuestro compañero Jesús Lemus, luego de que pues se lo denunciara y habló de varios periodistas asesinados a los que les negó el mecanismo Jorge Ruiz. Eso es lo que dice María Luisa Estrada. El presidente López Obrador le dijo que pues la entrada es libre a la mañanera y que ella no va a tener ningún problema para entrar, pues él mismo lo está instruyendo en ese momento, ¿no? En segundo lugar,
comenta que si se demuestra que le afectaron en su dignidad, le ofrecerían desde la mañanera las disculpas y le invitarían para que esté presente. Le propuso a la Comisión de los Derechos Humanos, el presidente López Obrador, que hagan una recomendación al respecto. Por su parte, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que por supuesto que van a revisar la situación, pero que no hay varias empresas prestando servicios, solamente una, que no han encontrado vínculos con García Luna, con algunos familiares, y aclaró que la adjudicación de protección no se las define Jorge Ruiz, sino la Junta de Gobierno del Mecanismo. Eso es lo que dice Alejandro Encinas, que así es como actúa una llamada Junta de Gobierno del Mecanismo, que dice él, fue elegida por nosotros mismos. No, eso sí no. Dice Encinas que nosotros hemos elegido esa Junta de Gobierno, no, pues no. No la hemos elegido nosotros, los periodistas, los activistas, los luchadores por los derechos humanos. Nope. No, nosotros no. Y no la conocemos, ¿eh? Hace ciertas determinaciones de las que nos enteramos justo hasta el final, se lo digo como periodista, que no es beneficiado del mecanismo de protección de periodistas, te lo digo claramente, ¿no? Yo no soy beneficiado por eso, ¿no? De ninguna manera, a pesar de estar también amenazado de muerte, lo voy a decir con todas sus letras, y que pues en todo caso no hemos visto una situación clara. Yo no conozco esa junta de gobierno, no sé cómo hacen esas determinaciones. ¿Quién conforma esa junta de gobierno que le retira a Jesús Lemus la protección? Que a mí no, por ejemplo, estando amenazado de muerte aquí en México, tampoco me proporciona ningún tipo de protección, ¿no? Me la niega, por ejemplo, ¿no? De una forma pues clara ahí, ¿no? Yo no la conozco, le diría yo a Alejandro Encinas, pero por supuesto que seguiremos insistiendo con este caso, seguiremos insistiendo con que se proteja a todos los compañeros periodistas. Usted olvídese de mí o de lo que sea, ¿no? A mí lo que me importa son los compañeros y que todos estemos bien. Me preocupa que María Elena Estrada dé a conocer esto, no por ella, que dé a conocer que muchos de los periodistas a los que le negaron la protección de este mecanismo han sido asesinados recientemente y que no la tenga nuestro compañero Jesús Lemus. Pero bueno, le decía, son situaciones verdaderamente irregulares que pues ahí a duras penas, si me lo permite, lo explica el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Yo veo al presidente López Obrador en la mejor disposición, atendiendo directamente y abiertamente a María Elena, ahí a María Luisa, perdón, a María Luisa Estrada, atendiéndola abierta y claramente. Veo siempre una muy buena disposición del presidente López Obrador en este tipo de casos. Una y otra vez, siempre lo hemos planteado aquí, pero no así de muchos de sus funcionarios o de muchas de las secretarías. Esa es la problemática para algunos. Pero bueno, miren, le decía que fueron temas muy fuertes, no solamente este de María Luisa, también Judith Sánchez Reyes le cuestiona al presidente la detención del integrante de la Jucopo, el senador José Manuel del Río Virgen, y las acusaciones de miembros de su propio partido sobre abuso de poder, como Ricardo Monreal, quien es muy cercano a Del Río Virgen. El presidente aseguró que le tiene mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García, dijo que lo considera uno de los mejores gobernadores de todos los tiempos, habló de su papá, del papá del presidente López Obrador, quien siendo veracruzano, tuvo que sufrir muchos gobernadores mediocres y ladrones. Así lo da a conocer el mismo presidente López Obrador, que tuvo que sufrir este tipo de pues, vejaciones. Permítanme, estamos aquí, arreglando situaciones de producción que tenemos. Y dice que el presidente, que es el principal problema en el Estado, pero que ahora, por primera vez en bastante tiempo, se tiene a un gobernador honesto e íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de alguien. Comentó que las autoridades son las que tienen que determinar al respecto. De hecho, da ciertos detalles de este incidente por el que acusan al integrante de la Jucopa, al senador José María del Río Virgen. Y el presidente pues dice que no se pueden fabricar delitos a nadie, pero que tampoco se pueden escudar en los partidos, que la verdad nos tiene que hacer libres. Al final se refiere el presidente al visto bueno que le comentaba yo al principio de esta mañanera en la extradición del empresario
mexicano-argentino, Carlos Ahumada. El presidente no habla mucho al respecto, dice que no tiene una opinión, dice que es un proceso que está siguiendo la Fiscalía de la Ciudad de México y que son ellos los que tendrían que informar. Dijo, ya me tengo que ir, lo dijo desde el principio, así lo planteó el presidente López Obrador. Y bueno, le pido a don David